Y bueno, el día de ayer Millonarios terminó ganando por la mínima un encuentro frente a Envigado Fútbol Club, allá en el Campín. Un encuentro que también está envuelto en dos penales que no se cobraron bien, más allá de las dificultades de la cancha, también es que no se cobraron bien. Y pues simplemente un gol y más allá de eso creo que es otro partido plomazo. Es otro Millos Pereira, solo que con un gol. O sea, es el mismo partido que fue Millos Pereira, pero simplemente con la diferencia de que en este partido hubo un gol, en el otro no. Porque de resto, jugadas claras que uno pueda decir así que los equipos hayan tenido, no sé, a lo mejor el palazo casi al final de Nicolás Arevalo en el partido. Más allá de eso no hubo mucho más. Pero pues bueno, sí, es que la verdad es un partido muy aburrido, no hay mucho que decir. Sí hay otras cosas que quiero hablar que son también externas también un poco al partido, pero también vamos a hablar del partido. Pero bueno, Millonarios arrancaba, la verdad que no tan encima de Envigado, no lo vi tan encima como con tantas ganas de presionar al rival. Inclusive Envigado también se intentaba acercar por un toque por las bandas, pero tampoco le salía. La verdad es que el arranque del primer tiempo no notaba que fuera un partido muy vistoso. La verdad que ninguno de los dos equipos intentó atacar mucho. Intentaron hacer muchas jugadas, pero eventualmente terminaría llegando el gol. Millonarios casi que el arranque, por ahí máximo minuto 20. Llega Nicolás Arevalo junto con Daniel Cataño a hacer una pared. Le queda a Nicolás Arevalo. Nicolás Arevalo se la a Livelton Palacios. Y el Livelton Palacios finalmente termina metiendo el 1-0 con el que se definiría el partido. Y de ahí, plomazo total. es que no hay mucho que decir. Porque el resto, luego llega un penal. El penal de Envigado, un penal muy estúpido. Honestamente, un penal muy estúpido. Porque la saga defensiva de Millonarios me di cuenta que en cuanto a que no sean titulares, en cuanto a suplentes, es muy floja. En cuanto a la defensa de Millonarios, en cuanto a suplentes, es demasiado floja. Porque simplemente no defienden bien. O sea, verdaderamente no defienden bien. Entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? Pero pues bueno, llega el penal. Claramente es mano, le termina pegando aquí, pero a fin de cuentas termina extendiendo el volumen del brazo Sergio Mosquera. Llega el penal, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Y aquí llega una de las cosas que se me ha olvidado mucho hablar, que tampoco quería dar mucho el tema, pero es que ya es indefendible. Y es el tema del estado de la cancha en el estadio El Campín. La gramilla es paupérrima, o sea, es que para que la gramilla está en estado paupérrimo. O sea, claramente que las lluvias no ayudan. Pero es que el estado de la cancha también es horrible, o sea, en esa parte donde se cobró el penal de Envigado y donde también luego se cobró un penal a Millonarios, esa parte de la cancha no es amarilla, o sea, es que ni siquiera es que esté quemada, es negra esa parte de la cancha, es negra. Es horrible y es por eso que el jugador de Envigado cuando quiere patear se termina resbalando. Claramente que también envía mucho el pie, ¿no? Claramente que también tiene una cierta falla en poner el pie de apoyo, se le da un poco el pie, pero también es que el estado de la cancha es totalmente indefendible, o sea, verdaderamente que tanto conciertos, tanto como seguramente ya van a empezar a hacerle remodelaciones al Campín y eso, verdaderamente que es que de todas maneras, a pesar de que intenten mantener el estado de la cancha lo mínimo posible jugable, para luego hacerle remodelaciones, de todas maneras es que es horrible. O sea, verdaderamente es totalmente indefendible el estado de la cancha en el Nemesio. Porque justamente es uno de los máximos escenarios deportivos del fútbol aquí en el país, ¿no? Y que tenga esa calidad de gramilla, que esa calidad de gramilla es de potrero, o sea, es horrible verdaderamente y tras del todo que no la cuidan, hay un montón de conciertos en el Campín y tras del hecho que llueve, ¿para dónde vamos con esa gramilla? Ojalá que después de las supuestas remodelaciones que le van a hacer al Campín, que ojalá no duren 3 años en hacerse, que después de esas remodelaciones al Campín la gramilla quede jugable. O sea, la gramilla quede bien hecha, quede jugable, que no se inunde tanto y que no quede negra en ciertos aspectos. Y también que, pues bueno, los conciertos ya, punto aparte, ¿no? Pero pues sí, termina resbalándose y termina pegando en el travesaño. Afortunadamente esa pelota no entró, porque si entraba Millonarios no iba a responder. Y eso se notó, en todo el partido eso se notó. Pero bueno, terminaba pegando en el travesaño, no terminaba de entrar la pelota, afortunadamente para Millonarios. Y pues bueno, ahí la cancha también le dio su pequeño ayudita. Inclusive también
el jugador de Envigado, a pesar de que hubiera entrado la pelota, también era doble toque del jugador, porque pues obviamente también la toca con el pie de apoyo, entonces era doble toque, entonces no hubiera valido tampoco el penal. Pero bueno, de ahí Millonarios poco y nada, y verdaderamente que es que inclusive atrás con la defensa suplente es bastante malo, porque quiero hablar justamente de un jugador, y es que yo ya no sé qué pensar de Nicolás Giraldo. Verdaderamente que Nicolás Giraldo inclusive fue rumor en 2024 inclusive. También había tenido grandes conexiones y estuvo muy cerca de llegar al equipo embajador hace un año. Justamente para, creo que refuerzo de Copa Libertadores o algo así. También a inicio de año, ¿no? Al final no terminó llegando el lateral izquierdo y terminó llegando, fue Danovis Banguero. Que Danovis Banguero, pues, mucho no se puede decir que haya tenido muy buen rendimiento. Porque llegó, se lesionó, estuvo casi 3-4 meses lesionado, donde le tocó salir a dar la cara a Joan Hernández, por también justamente también la lesión de Omar Bertel, que lo dejó afuera como por 6-7 meses de las canchas. Entonces le tocó salir a dar la cara a un pelado como Joan Hernández. Cuando volvió a Danovis Banguero, cuando se lesionó Joan Hernández más bien, Danovis Banguero tuvo que volver obviamente ya exigido, y porque era el lateral, no era un refuerzo que se había comprado a arranque de año, y no tuvo su mejor rendimiento. Y ahora que llega Nicolás Giraldo, supuestamente a hacerle competencia a Danovis Banguero, yo me pongo a pensar que es que la competencia verdaderamente es Joan Hernández. Porque Nicolás Giraldo se le dio la primera oportunidad que tuvo fue contra Llaneros, que en el empate, en el 2-2 al minuto 90 más 2, él sale en la foto. ¿Para qué? Pero él sale en la foto. Luego, el otro partido que me acuerdo de él es Deportivo Cali 3, Millonarios 1. Que ahí esa banda fue un festín para el Deportivo Cali. ¿Para qué? Pero fue un festín. Finalmente vuelve para ayer. Claramente lo habían convocado para hace unos partidos, pero vuelve para ayer. Él vuelve a jugar ayer contra Envigado Fútbol Club. Contra Envigado, que no es un rival así que tú digas, uff, el rivalazo. No, va 15. Va de 15, va de puesto 15 en la tabla. Y de todas maneras no rinde. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con la banda izquierda? ¿Y cuál es el problema? Justamente también, ¿cuál es el otro problema? Que es que Joan Hernández, para junio, para cuadrangulares, se iría a un torneo, a una concentración con la selección Colombia sub-20. Entonces ahí nos vamos a quedar sin banda izquierda. O sea, de por sí nos quedamos sin banda izquierda. Entre los dos mochos, entre los dos laterales izquierdos de jerarquía que supuestamente se tienen ahí, prefiero que juegue a Nois Banguero, porque a Nois Banguero algo hace. En los últimos meses ha demostrado mucho más, y Nicolás Giraldo ni contra Envigado pudo, porque estuvo muy errático, ni un pase, o sea, erraba todo. Verdaderamente que Nicolás Giraldo no tiene el nivel. O sea, verdaderamente que prefiero ver a Danovis jugar ahí. Creo que Danovis lo hubiera hecho mucho mejor que lo que hizo Nicolás Giraldo ayer, porque el desastre que hizo Nicolás Giraldo, claramente Nicolás Giraldo queda en que Millonarios ganó, ¿no? Porque claro, ahí todo bien, ¿no? Todo perfecto, que Millonarios ganó, ¿no? Pero es que para el partido que hizo ayer, qué horrible partido el que hizo ayer Nicolás Giraldo. Pero bueno, siguiendo el partido, ya de ahí más allá, después del penal, no hubo mucho más. Nos íbamos a entretiempo, un entretiempo que poco y nada. O sea, pues los entretiempos son donde se hacen estrategias, ¿no? Ninguno de los dos equipos salía para la segunda mitad con cambios. Fueron los mismos 22 de la primera parte. Y de ahí ninguno se aproximaba hasta que llegó, ¿quién más sino Sergio Mosquera? Que se termina equivocando, termina intentando dormir una pelota que le queda más despierta que Albañil a las 4 de la mañana. Que sé yo, no se me ocurre ninguna forma de relacionarlo. Pero termina quedando con una pelota ahí totalmente despierta, termina ahí y fuera del llano. Y Sergio Mosquera, ¿cuál es el problema? Que Sergio Mosquera no es un jugador rápido, justamente por la altura, no es un jugador rápido. Entonces, claro, no duerme la pelota, termina quedando ahí en plano y termina llegando el jugador de Envigado, que es mucho más rápido que Sergio Mosquera, y va corriendo hacia el arco, pero menos mal está el otro central, que es Andrés Ginás. Más allá de eso, Envigado no tuvo una. Porque si no era por un error cantado de Millonarios, Envigado no tenía por dónde aproximarse, porque simplemente no le da. El fútbol a Envigado no le daba. O sea, la defensa suplente de Millonarios es bastante mala. ¿Para qué voy a decir que no? Pero es bastante mala. Pero es lo suficientemente
es lo suficiente como para aguantar a Envigado. Por lo menos es lo suficiente, a no ser de que ya cometan errores estúpidos como el que comete Sergio Mosquera. Afortunadamente llegó Andrés Ginas y terminó cortando la situación de gol. Pero es donde Andrés Ginas estuviera a línea con Sergio Mosquera, eso casi que hubiera terminado siendo gol. Prácticamente porque estaba Álvaro Montero ahí vendido y cuando tienes al arquero ahí lo tienes que liquidar. Luego llega la otra jugada determinante del partido, que es la de Daniel Cataño. Que es que ni se salva. No. Es que no hay cómo defender eso. A pesar de que eso fue penal, no hay cómo defenderlo. Porque literalmente quedas ahí con el arco enfrente. Solo te falta el arquero. Y supuestamente Daniel Cataño es uno de los mejores jugadores de la plantilla, ¿no? Es uno de los diferenciales de la plantilla. Pero Daniel Cataño, desde que volvió, o sea, desde el arranque de este año, Daniel Cataño no ha sido el mismo. Desde ese partido contra Melgar, por allá en amistoso, el partido amistoso contra Melgar, yo no le he vuelto a ver un buen partido a Daniel Cataño. No le he vuelto a ver uno. Ni uno, verdaderamente. Ni contra Envigado así limitados contra Envigado, ni contra Envigado le he visto un buen partido a Daniel Cataño. Y es preocupante, ¿no? Porque supuestamente él es el 10. Él es el diferencial del equipo. Y luego llega, está ahí, solo, es el 10. Y termina enredándose, hace como 3 de más. Se termina enredando, la termina picando y la pelota iba para afuera. Claramente que medio se salvó. En un principio se salvó. Porque a fin de cuentas el jugador de Envigado hizo una estupidez y le termina sacando la pelota con la mano cuando ni al arco iba. Entonces ahí termina siendo penal. Penal y amarilla. Si hubiera ido al arco, ahí sí hubiera sido roja. Pero no, penal y amarilla. Y llega Jordana en el mismo arco donde el jugador de Envigado, en el arco sur, en el mismo arco donde el jugador de Envigado termina botando el penal hacia el travesaño. Santiago Jordana termina agarrando la pelota muy desde abajo y la termina mandando para la Nacional. La mandó. La terminó lanzando para la Nacional. A la mismísima mierda la mandó. Por encima del travesaño. Y claramente ahí va otro penal. Claramente no puede decir que también es el mismo arco, ¿no? Pero es que yo veo más que la agarra muy de pleno y la manda para abajo. La manda para arriba, perdón. La agarra muy desde abajo, perdón. Y la manda para arriba, la manda para... Sí, para la Nacional la mandó, porque la mandó para fuera del estadio. Y pues nada, ahí seguimos 1-0. Ya de ahí salió Jordana y entró Falcao. Que casi termina siendo seleccionado a la figura del partido. Menos mal no salió seleccionado. Porque... Dios mío con esa campaña de Águila. Lo mal que ha salido esa campaña de Águila con Win. Pero el punto es, entra Falcao y Falcao pues ya uno sabe que es bastante limitado. Y ahí yo dije, se cierra el partido. Esto queda 1-0 y se acabó. Porque Envigado no veía por dónde, a no ser de un error, no veía por dónde. Y Millonarios no veía las ganas de atacar. No tenía con qué atacar. Desde que metió a Falcao no tuvo ganas de atacar. Hasta no ser del palazo, del travesaño que pegó Nicolás Arévalo un tiro libre. Un tiro libre algo lejano, pero lo suficientemente cercano. Y Nicolás Arévalo termina rematando al arco y termina pegando ahí en el travesaño. No quería entrar. O sea, más aparte de que Millos no tenía las ganas de atacar, cuando atacaba no le salía una. Entonces, muy difícil, hermano. Pero pues bueno, y justamente ya después no hubo nada más. Y se acabó el partido, 1-0, plomazo de miedo. Pero pues, ahí está. ¿Qué me doy cuenta yo de este equipo? De este Millonarios, que es que tiene 11 titular y se acabó. No tiene suplentes este equipo. Este equipo carece de suplentes. Porque está la titular, que son los jóvenes, ¿no? Que son Sander Navarro, Andrés Ginás, Jorge Arias es más experimentado. Está Joan Hernández, Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Kevin Palacios, Neisser Villarreal, Luis Marimón, todos los juveniles, ¿no? Ahí está el once inicial. Pero luego es que no hay nada, o sea, verdaderamente que no hay nada. Porque en defensa suplente, hoy el único defensa suplente que no jugó, prácticamente puede ser, qué sé yo, Juan Pablo Vargas. Fue el único defensa suplente que no jugó. Porque en defensa el único titular era Andrés Ginás. De resto los tres son suplentes. Porque Sergio Mosquera se nota por qué es suplente, ¿no? O sea, ayer vi por qué carajos es suplente. Y el Ibelton y Nicolás Giraldo, no, ¿para qué decir? Bueno, el Ibelton no es mal lateral, porque inclusive metió el gol. O sea, el Ibelton no es mal lateral,
Pero queda de ver cuando tú ves el nivel de Sander Navarro, que es un juvenil y que siento que a veces hace mejores partidos que el Ibelton. El Ibelton ayer no hizo un mal partido, claro está, porque justamente metió el gol. Pero más allá de eso, no llega como a ese nivel, como en lo regular que lo he visto, no llega como al nivel de Sander Navarro que ha tenido últimamente. Y ni hablar de Nicolás Giraldo, verdaderamente que por banda izquierda ni Anovis ni Nicolás Giraldo han hecho lo que ha podido hacer Joan Hernández en tan poquito tiempo. Inclusive, uno se pone a pensar que Nicolás Giraldo lo traen como refuerzo y como reemplazo de Omar Bertel. Y a Anovis también lo traen así, como el que le puede pelear la posición a Omar Bertel, ¿no? Lo trajeron en su momento como el que le podía pelear la posición a Omar Bertel. Y uno se da cuenta que es que tanto Nicolás Giraldo como Anois Banguero, en lo que han tenido de tiempo, no han igualado en absolutamente nada a Omar Bertel. Verdaderamente que Omar Bertel le salió regalado a América de Cali. Claramente, tú me puedes decir que en América de Cali no ha tenido su mejor semestre, que le ha costado en América de Cali, pero es que es mucho más que estos dos limitados. Mucho más que Anois Banguero y Nicolás Giraldo juntos. Ni juntos le han llegado a lo que ha hecho en ciertos partidos hizo Omar Bertel. Que Omar Bertel tenía el problema de que se lesionaba algo recurrentemente. Ese era el problema que tenía Omar Bertel. Más allá de eso, el nivel de Omar Bertel es mucho más que el de estos dos. Mucho más. Que el de Joan Hernández es discutible. Pero que el de los otros dos limitados claramente es mucho mejor. Entonces ahí te das cuenta que cambiaste oro por cobre. Cambiaste a Omar Bertel, que era relativamente buen lateral, que el único problema que tiene en las lesiones, a Nicolás Giraldo, que tras del hecho de que tiene mal ritmo, que no corres mal lateral, en defensa es horrible. Y en ataque tampoco es bueno. O sea, verdaderamente que yo no entiendo. Y de resto, pues la verdad, la falta que también hace de Edward Victoria es bastante grande, porque Steven Vega juega con una pasividad. No digo que sea mal pivote, pero juega con una pasividad. Y en cuanto al resto, pues arriba a Santiago Jordana le ha costado casi que el titular. Ahora, espero que el titular en estos últimos meses sea Luis Marimón. Sea Luis Marimón y no Radamel Falcao García. Porque si el titular va a ser Radamel Falcao García a partir de ahora, no vamos para ningún lado. Para ningún lado vamos. Porque Radamel ya no le da. O sea, Radamel está ahí es por camiseta. No sé por qué. O sea, verdaderamente que Radamel no tendría que. Ni siquiera tendría que estar en Millonarios en este semestre. Para este semestre no tendría que estar Radamel jugando con la camiseta de Millonarios. Porque ya no le da. Así que yo espero que en los próximos partidos el titular sea Luis Marimón y no Radamel Falcao García. Por lo menos Jordana. Pero no Radamel Falcao García. Por lo menos. Y en cuanto al resto, pues la verdad es que Daniel Cataño no ha tenido buen nivel. Daniel Cataño, yo creo que ya viene siendo momento de que chupe banca. Porque verdaderamente desde un partido en este año ha jugado bien y fue un amistoso. De resto, Daniel Cataño, nada de nada, verdaderamente. No ha mostrado mucho, la verdad. Y en cuanto a los cambios, pues Luis Marimón intentó ya hacer lo suyo, aunque ya Millonarios ya no tenía ganas de atacar. Radamel Falcao García pues es Falcao. Y de resto de los cambios, creo que no me acuerdo inclusive mucho de los cambios de resto, pero pues bueno. Y termina el partido. Ahora, lo que yo quería venir a hablar era también de la sanción de Álvaro Montero. Que Álvaro Montero, la sanción que tuvo fue justamente que allá en Manizales, cuando finalizó el 2-2, Álvaro Montero le empezaron como a tirar monedas o ya le habían tirado monedas a los jugadores de Millonarios. ¿Qué fue lo que hizo Álvaro Montero? Álvaro Montero lo que hizo fue ir a recogerlas. Como en su momento también hacía Sebastián Viera cuando venía al Campín, que la hinchada de Millonarios le tiraba monedas. ¿Para qué le tiran? Es que ¿para qué le tiran monedas a los jugadores? Verdaderamente que no. ¿Qué gana uno con eso? ¿Qué gana la hinchada con eso cuando le tira monedas a los jugadores? Folclor supuestamente le dicen a eso. Yo lo veo como agravado, o sea, yo lo veo como agresión a los jugadores es la palabra. Luego como agresión, porque es lo que es, son agresiones a la integridad física de los jugadores. Entonces Álvaro Montero, ¿qué fue lo que hizo? Fue y recogió las monedas, ¿no? Pero la policía llegó y le dijo que saliera como del estadio y no sé si Álvaro Montero fue luego que se encaró con la policía o algo así. Estaba haciendo una transmisión de Win, pero el punto es que Álvaro Montero tiene una sanción ahora de 2 partidos. Le pusieron una sanción de 2 partidos sin poder jugar con la camiseta de Millonarios. Y encima que luego ganó una amarilla
Y ahora pues llegó a la quinta amarilla, llegó a las 5 amarillas, que es también indicatorio de otra fecha de sanción. Así que Álvaro Montero va a tener 3 fechas de sanción. La fecha de sanción de la tarjeta no es lo que yo reclamo. Pero lo que yo reclamo es, venga, por recoger unas monedas lo van a sancionar, porque eso es provocación. Porque eso fue lo que dijeron. Es que básicamente que Álvaro Montero provocó a la hinchada del Once Caldas allá en Manizales por recoger las monedas que la misma hinchada había tirado. Entonces, yo con el tema este de la provocación con la Dimayor, yo estoy muy en desacuerdo. Porque es que ya venimos el semestre pasado en cuadrangulares. Los hinchas, los jugadores de Nacional metían goles, ¿no? Y Efraín Juárez, el técnico en ese momento de Nacional, mismamente celebraba los goles. Pero ¿qué era lo que decía la Dimayor y todos esos entes ahí futbolísticos supuestamente profesionales? Que eso era provocación al rival. Entonces, y ahí lo sancionaron creo que también a Marín Nestroza, a Efraín Juárez, sancionaron a un montón de jugadores ahí en Nacional, justamente por meter goles, por celebrar goles. Luego ya, venimos a este semestre, cuando nos pasamos a este semestre, luego llega Chaverra en el Medellín con el tema de pararse en la pelota, ¿no? Con la pendejadita esa de pararse en la pelota, que ahora es que también lo toman como provocación. Y ahora llega Álvaro Montero y recoge las monedas, algo que Sebastián Viera en su momento cuando venía el Campín lo hacía y no pasaba nada. Y ahora no entiendo qué fue lo que le pasó a la Dimayor, que ahora es de cristal y ahora recoger monedas es provocación a la hinchada, ¿no? Porque claro, que la hinchada que le tire monedas a los jugadores del otro equipo es totalmente folclore, ¿no? Eso hace parte del fútbol, las agresiones hacen parte del fútbol, eso es folclore, ¿no? Pero claro, que él vaya y la recoja, no, es que eso incitación a la violencia, es que eso es provocación por amor a Jesucristo. Mejor juguemos pádel entonces. Para eso juguemos pádel, marica. Porque si eso va a ser provocación, ¿para dónde vamos? O sea, ¿para dónde vamos? Si pararse en una pelota, si celebrar un gol, si recoger unas monedas que la misma hinchada rival te tira, es provocación, ¿para dónde carajo vamos? ¿Para dónde vamos? Verdaderamente por eso es que el fútbol colombiano va en decadencia. Por justamente también estas pendejadas, porque claramente que el nivel de la liga no ayuda, pero la Dimayor tampoco ayuda. Entonces, pues si vamos a seguir con estos temas de provocación y sancionar a todo el mundo por intentar hacer gestos distintos supuestamente a rivales, vamos muy mal. Vamos muy mal. Si todo se va a tomar como incitación a la violencia, vamos muy mal. Pero pues bueno, Álvaro Montero tendrá 3 fechas de sanción. Imagino que también será convocado a la Selección Colombia. Eso quiere decir que más o menos como en 3 partidos de cuadrangulares no va a estar. O en 4 por ahí no va a estar Álvaro Montero. Entonces pues... Y también se queda sin Joan Hernández. Para el remate millonario se queda sin Joan Hernández. Entonces pues... Esperar a ver qué pasa. Mínimo ganó. Y pues se pone ahí también, vuelve a estar más o menos en la pelea del punto invisible. Ver qué pasa con los demás rivales como lo vienen a ser Tolima y América, que fueron los que se sumaron. Porque Independiente Medellín ya ha perdido 3 partidos, salió mucho de la pelea del punto invisible, venía muy bien. Venía de líder. Independiente Medellín en su momento venía de líder, indiscutible. Y ahora está por allá, inclusive ya peleando a hacer 32 puntos porque ya viene como de 3 derrotas consecutivas. Entonces Independiente Medellín ya casi que no es rival para el punto invisible. Y Nacional está arriba. O sea, Nacional básicamente ya es casi que el líder indiscutido. Entonces los rivales verdaderamente millonarios para sacar punto invisible van a ser América y Tolima. ¿Y cuál es el problema? Que Millos no depende de sí mismo. Son sus rivales los que dependen de sí mismos. Pero Millonarios no. Millonarios depende de ciertos resultados que le saquen a tanto a América como a Tolima. Y ojalá se den. Pero pues bueno, de resto, un partido muy malo, la verdad. Un partido que para el espectador neutro no creo que le haya gustado mucho. Y pues nada, si tienen alguna otra opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos vemos en la próxima análisis. Chao, chao.